Vamos a hablar con Sergio. ¿Qué apellida Sergio? Salazar. ¿Cómo se grabó la música boliviana en el pasado? Es el tema que vamos a amplificar. ¿Cómo se grababa pues antes? Pues buena pregunta, che. ¿No? Se la vamos a transportar y además le vamos a agradecer su atención. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Láser. Es un gusto saludarte. César Galindo, Láser Valenzuela. Desde Láser 103.9. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a Asbel, un saludo César. Gracias por la invitación, pero sobre todo gracias por haber compartido el artículo que escribí, ¿no? Cómo se grabó la música en Bolivia en el pasado. Aquí en algún momento lo estábamos charlando, pero no teníamos exactamente esa información. Pero contanos, de qué se trata el artículo que has escrito, contáselo a la gente que todavía no ha tenido la posibilidad de leerlo. Contanos un poquito, Sergio, por favor. Claro que sí. A ver, bueno, comienzo que hace unas 2 semanas atrás yo estaba en la Feria del Libro y estaba buscando justamente un libro titulado La Ópera Chola, ¿no? De un sociólogo boliviano que se llama Mauricio Sánchez Paxe. Cuando encuentro el libro, me encuentro con algo muy interesante, ¿no? Yo estaba en realidad tratando de hacer un seguimiento a los discos y a las primeras bandas de rock en Bolivia, ¿no? Pero él dice, en un pedazo del libro, que encuentra un autor argentino llamado Marcelo Pizarro, y que en la ciudad de Yacuiba, en Tarija, ¿no? Fronteriza con Argentina, encontró un disco grabado en 1957 de los fabulosos Montero García, que son músicos bolivianos. Eso me llamó muchísimo la atención y comencé a hacer un seguimiento hacia atrás para ver qué prácticamente habíamos grabado. Yo me acordaba que había encontrado unos discos antiguos de vinilo y que no eran los primeros, ¿no? Entonces comencé a hacer un poco más de investigación, ampliar la investigación y bueno, llegué, ¿no? Hasta un pequeño ensayo de Luis Enrique Jara que se llama Sonidos Perdidos, donde él testificaba que había encontrado también un disco de carbón grabado por la orquesta Cétaro, que es cueca boliviana, en el año de 1916 con la etiqueta de Graciela y el sello discográfico Víctor. Es decir, que los primeros en grabar acá en Bolivia fue la empresa discográfica Víctor, ¿no? Este sello Víctor en realidad va a grabar por primera vez con María Paz en Gainsbourg su primera canción, ¿no? Y además hay un antecedente bien bonito anterior, que en 1903 unos franceses vienen aquí a Bolivia y van a grabar 27 canciones no comerciales, pero la primera canción comercial va a ser el himno nacional, el año 2010, ¿no? A cargo del empresario boliviano Gerardo Argote. Y a partir de eso, yo tenía ahí también estaba comenzando a involucrarme en este tema, y no eran discos de vinilo, en realidad eran discos de cilindros de cera o discos de carbón de 78 RPM, ¿no? El disco de vinilo va a aparecer aquí en Bolivia el año 73 recién, ¿no? Y bueno, en el artículo voy publicando cómo van apareciendo estas casas disqueras también en el país, ¿no? Lo que nos cuentas es tremendamente extraño, ¿no? Porque el primer acercamiento que nosotros podemos llegar a tener mental es el disco de vinilo. ¿Cómo eran los otros discos? No llego a captar. ¿Cilindro de qué? No llego a captar la idea realmente en ese sentido. A ver, por favor. Claro que sí. Lo que pasa que antes del vinilo eran los famosos discos de carbón, ¿no? Eran discos mucho más pesados, discos mucho más duros, eran muy sensibles, se podían romper, eran hechos de grafito y se reproducían solamente en 78 RPM. El disco de vinilo va a aparecer por primera vez en 1948, cuando una compañía norteamericana, que es Columbia Records,
va a comenzar a grabar en este disco de vinil. El disco de vinilo ya son discos plásticos, ¿no? Son mucho más suaves, no son tan pesados, no tan delicados, y ese va a ser el salto cualitativo, cuantitativo también, que se va a dar al disco de vinilo en relación de estos discos de carbón. En Bolivia, y esto yo también lo pongo en el artículo, la primera vez que va a aparecer este disco de vinilo, porque estos discos de carbón, como ya les decía, van a estar con las empresas Víctor, ¿no? Desde 1916, 17, lo del himno nacional, pero encontré igual con un pasaje histórico muy interesante. Miguel Dueri, que va a ser el dueño de la empresa Discolandia, va a tener un comercio muy interesante, justamente en la calle Comercio. Y ahí él se da cuenta de que los discos, las importaciones de discos, están llegando muy, muy, muy tarde. Y él dice, bueno, a mí me están pidiendo música, pero a los 3, 4 meses yo recién los puedo tener aquí en mi casa de comercio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Grabar los propios discos, ¿no? Y él crea Discolandia. Se va a Estados Unidos, pasa por Europa, va a traer todo el material para grabar. Comienza eso más o menos el año de 1963, pero recién en diciembre del año 63 va a salir el primer disco de vinil aquí en Bolivia, que es por Airto Rao, que va a cantar una canción de un grupo chileno llamado Los Hermanos Arraiga. El título va a ser Horizontes, ¿no? Entonces, es decir, que el año 63 va a ser la primera vez que en Bolivia vamos a tener un disco de vinil. ¿Qué tal esa historia? ¿Qué tal esa historia? Tremenda, ¿no? Pero y a partir de, digamos, esta evolución que toma bastante tiempo, ¿no es cierto? Porque el disco de vinilo se queda un buen tiempo en la preferencia de los melómanos, ¿no? A quienes nos gusta la música. Pero en poco tiempo aparece el disco compacto, o el CD, ¿no? El disco digital de compacto, el CD. No, pero sabes que hay unas vinculaciones bien interesantes que las marca justamente en este artículo, como las canciones de los equipos de fútbol, ¿no? Y esto también deberá ser para todos los periodistas deportivos que nos están escuchando, también digno de revisar, ¿no? No está de más. A ver, contanos estos detalles, por favor. Claro que sí. Justamente al hacer la investigación de dónde provienen estos discos, cuál fue el primer disco grabado, encontré un artículo, o en realidad es un ensayo muy lindo, de Claudia Pardo Garbizú. Ella es literata y está haciendo una maestría en Francia, si no me equivoco, y en ese ensayo que ella tiene doctoral, encuentro que el artículo o el ensayo se llama Desenterrando las vibraciones sonoras del siglo XX, y encuentro algo muy lindo, y justamente va relacionado con el tema del fútbol, ¿no? Que hay un grupo que se llama Los Peregrinos, que van a sacar un disco el año 51, un año antes de la revolución del 52. El 51. Pero ya existía Discos Méndez, ¿no? ¿Perdón? Con Discos Méndez. Con Discos Méndez, sí. Y este año 51, con esta casa disquera Discos Méndez, que también en el artículo lo voy explayando un poco más, ¿no? Una casa disquera además que sigue hasta el día de hoy en la plaza 24 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz, y que tiene un plus Discos Méndez, ¿no? Que sacó mucha discografía, autoras, mujeres, como Gladys Moreno, ¿no? Pero estos Discos Méndez, el año 51, justamente un año antes de la revolución del 52, ya tenía algunos matices bien nacionalistas, bien regionalistas, ¿no? Y sacan este disco, que en realidad va a ser un disco de huayños, que en el lado A va a estar la famosa canción del Strong, ¿no? O la Negra Samba. Negra exactamente. Samba, porque esa es la primera canción.
1951. 51. ¿Quién cantaba esa canción? Los Peregrinos. Los Los Peregrinos. Peregrinos, exactamente. Y lo Guañito, interesante lado A. que exacto, y lo interesante que en el lado B del mismo disco va a estar la canción del Bolívar, ¿no? Que es una cueca, la de a las 4 de la tarde, Galindo. A las 4 de la tarde. Entra el Bolívar en cancha. 1951, 1951. O sea, no se quisieron quedar atrás ni Strong ni. Pero primero fue el Tigre. Era el lado A, era el lado A. El lado B era el Bolívar. Por temporalidad. Los Peregrinos también claro, la los canción Peregrinos. para Bolívar. Sí. Exactamente, entonces podríamos decirlo, yo menciono eso en el artículo, que es un disco del clásico paceño, ¿no? Ahora, personalmente voy a buscarlos para poder tener el disco, ¿no? Para poderlo tener. Lo que decía Asbel hace un momento es que hoy los discos de vinilo han vuelto a ser regrabados, ¿no? Han comenzado a aparecer de nuevo por todo lado, ¿no? En 1988 comienza la debacle del disco de vinilo porque ya va a entrar la era digital, los discos compactos, ¿no? Pero en este último tiempo están volviendo los discos de vinilo de nuevo porque tienen un mejor sonido, tienen una mejor estructura para poder ser grabados, ¿no? De hecho, en el mismo artículo cuento una anécdota cuando comenzaba este mundo digital, ahí por el 88, que un músico o productor, Steve Albini, escribió un mensaje lleno de rabia, ¿no? Y decía: el futuro pertenece a los leales y a lo analógico, que se joda lo digital. Perdón si no se podía decir malas palabras, pero lo expresa de esa manera. Y en este tiempo último, de nuevo, por ejemplo, Octavia ha sacado ya un disco de vinilo, grabó en un disco de vinilo, ¿no? Sí, esta historia así bien marcada. No podemos dejar de mencionar todo ese trayecto que vos lo tocas muy bien, con Discolandia, con Lauro y compañía, con Eriva también dentro de esta historia, bien marcada. De verdad es bien bonito escudriñar estos detalles que forman parte de la historia, y nosotros que somos tan fanáticos, tan arraigados en la música, de verdad no solamente hemos disfrutado de este editorial que tú has plasmado, sino también que estamos disfrutando de esta charla que tenemos contigo, analizando estos detalles que para nosotros son valiosísimos, ¿ah? Exactamente. No, más bien muchísimas gracias por la cobertura y poder hablar un poco del artículo, que son hechos históricos, ¿no? Y los hechos históricos siempre van a quedar en nuestra memoria, y a veces hay que buscarlos, investigarlos para volverlos a traer a este tiempo, ¿no? A esta temporalidad que nos pertenece. Ok, Sergio, cuando tengas alguno de los discos que mencionados, porque me imagino que estás ya en plena etapa de buscarlos por diferentes lugares, avísanos, va a ser bonito mostrarle a la gente esas reliquias a partir de la historia ya bien marcada que la tienes vos, y tenerlos de manera tangible. Va a ser otro gustito que sin duda alguna la gente lo va a poder disfrutar a través de las imágenes de nuestro canal digital. Que te vaya muy bien. Claro que sí, muchísimas gracias César, muchísimas gracias Adbel. El momento que pueda conseguir, hay que buscar, ¿no?, en profundidad el disco, pero me voy a estar en contacto con ustedes. La siguiente semana igual va a salir un artículo mío sobre el tema del rock. Hay un documental de Netflix, ¿no?, muy bonito. Claro. Pero que no mostraron la parte boliviana, entonces para nada, nos anularon. Estoy escribiendo lo que no se contó en Netflix, ¿no? Rompan todo se llama. Rompan todo, exactamente. Okay. Y este artículo se llama lo que no mencionaron en Rompan todo. Okay. Va a estar muy bueno, entonces compromiso contigo charlar la próxima semana sobre música, exclusivamente, claro que sí. Y ese espacio que excelente. Nos hemos perdido, ¿eh? Abrazo grande. Que te vaya bien, Sergio. Gracias, César. Chau. Chao.
interesantísimo. Claro, nosotros estábamos haciendo la otra vez, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. El ejercicio, pero claro, el parecíamos nosotros. mucho más meticuloso seguro que nos va a sorprender. No parecíamos nosotros, ¿no? Se pasaron de recto. Sí. Hablaron de todos, menos de lo que se hizo en Bolivia, que fue también muy importante. Que fue muy bueno.